Hola, mi nombre es Marcos Arazola y voy a coordinar uno de los talleres, uno de los 4 módulos, el módulo que se llama Liderazgo y Gestión en centros educativos. No trabajo solo, sino que voy a estar trabajando con una colega, Carolina Chevalier. Ella es licenciada en educación, maestra y en este momento está haciendo su tesis de maestría en educación. Hay una razón muy importante por la cual estamos trabajando con Carolina, y es que ella tiene una experiencia muy amplia en lo que es el trabajo con niños y niñas en las edades que ustedes están trabajando, que no es tanto mi experiencia. Yo no he trabajado tanto con niños y niñas de pequeñitos, entonces veíamos que este tema del liderazgo, sobre el cual yo sí he trabajado muchos años y estudiado, necesitaba un aterrizaje a lo que es el trabajo más que el que hacen ustedes. Así que con Carolina llevaremos adelante algunos de los talleres. En algunos trabajaremos los dos, en otros trabajará ella sola y en los restantes voy a trabajar yo. Yo fundamentalmente he trabajado en investigación y en centros educativos. Soy profesor como formación inicial, luego la maestría y un doctorado. Y el tema del liderazgo ha sido uno de los temas principales que yo he investigado y que le da un marco conceptual a este trabajo que vamos a hacer. ¿Por qué nos parece muy importante el tema del liderazgo y la gestión en los centros educativos? Miren, durante mucho tiempo en educación solo teníamos algunas teorías que nos ayudaban, nos orientaban, gente muy importante que pensaba y reflexionaba y nos daba algunas ideas de por dónde iban las cosas. En los últimos 20 años ha crecido mucho la investigación, es decir, en los últimos 20 años ya podemos tener algunas pistas de cómo hacer mejor las cosas. Porque el hacer bien las cosas o mejorar las cosas siempre a lo largo de la historia así lo hemos querido. Sin embargo, no siempre hemos tenido certezas, podíamos tener intuiciones de cómo mejorar, intuiciones de cómo hacer bien nuestro trabajo. Pero hoy tenemos mucha investigación. Y la investigación hoy también nos está diciendo que el segundo factor que más afecta a los aprendizajes del alumnado es el liderazgo. Obviamente el primero de los factores es el trabajo de los educadores y las educadoras. Pero hay un segundo factor que es muy importante y que no son ni la infraestructura, ni las computadoras, no es eso, es el liderazgo. Y el liderazgo entendido de determinada manera, tampoco se trata de algo muy inespecífico, sino que hoy sabemos cuáles son algunas pistas de las prácticas más adecuadas para un ejercicio del liderazgo que afecte los aprendizajes del alumnado, porque esa es la clave para nosotros. El sentido de ser de los centros educativos son los aprendizajes. Quiero aclarar que cuando nosotros hablemos de aprendizaje, no estamos hablando de algo intelectual. Hay cierta confusión ahí cuando se habla de aprendizaje. Se entiende únicamente lo que es el aprendizaje intelectual. Y ustedes lo saben mucho más que yo, porque los aprendizajes en las edades que ustedes trabajan no son esos aprendizajes académicos, intelectuales, sino que hablan de un aprendizaje mucho más profundo, mucho más sustancial, que es el aprendizaje también de la emocionalidad y es el aprendizaje corporal. Estas dos dimensiones que parecería como que nos desprendemos de nuestra corporalidad a medida que crecemos son cada vez más olvidadas,
para ustedes son importantes. Y cuando nosotros hablemos de aprendizaje, hablamos de aprendizaje desde una perspectiva integral. Es decir, estamos considerando a los niños y a las niñas en todas sus dimensiones. Sí la intelectual, pero con mucha fuerza lo emocional, con mucha fuerza lo corporal, lo social y lo trascendental entendido como algo que va más allá del aprendizaje en el grupo. Entonces, aprendizaje como centro de la acción en el centro educativo y un aprendizaje desde una perspectiva integral. Lo otro que quiero aclarar es que cuando nosotros hablamos de liderazgo, aunque no lo digamos cada vez, estamos hablando de liderazgo educativo, porque uno puede pensar en el liderazgo en una empresa, en una fábrica, puede pensar en el liderazgo de un partido político, pero el liderazgo educativo es un liderazgo específico, un liderazgo que se centra en determinadas prácticas. Y por eso nosotros decimos, bueno, ahí tenemos investigación, ahí tenemos novedades. Uno podría ponerse, y fue de hecho motivo de discusión durante muchos años en torno al liderazgo, eso de si uno nace o se hace líder. Bueno, miren, nosotros sabemos y tenemos certezas hoy que con respecto al liderazgo hay formas de trabajar y formas de mejorar el liderazgo. Y eso es uno de los sentidos que tiene este taller que vamos a realizar. Porque sabemos que uno puede conscientemente trabajar sobre determinadas prácticas y mejorarlas. Y eso hace a la mejora del liderazgo. Entonces, lo que sí puede haber, y de hecho hay, son distintos estilos de ejercer liderazgo. Y eso tiene que ver con el carácter de cada uno. Pero que haya distintos estilos o que el carácter de algunos lo haga más favorable a determinadas prácticas que a otras, no quiere decir que uno no pueda trabajar y trabajarse a los efectos de poder desarrollar cada vez con más idoneidad determinadas prácticas que hacen a un liderazgo que atiende a los aprendizajes. Entonces, el liderazgo y la gestión de los centros educativos, como segundo factor que incide en los aprendizajes de los estudiantes, es muy relevante. Muchas veces tenemos problemas de gestión, porque sabemos que las cosas, cómo hay que hacer las cosas, qué hay que hacer, pero no termina de cuajar. Y muchas veces esto tiene que ver con la gestión. Centrándome ahora en lo que es el taller en sí mismo, bueno, nosotros, como ustedes verán en los materiales que están en la web, de hecho ya habrán tenido un primer taller cuando tengan el de liderazgo donde les han explicado cómo trabajar con la plataforma, pero ahí verán que nosotros planteamos para este taller un resultado del aprendizaje que queremos que ocurra. También nuestro trabajo consiste en lograr aprendizajes. Y el resultado que nosotros queremos es insistir en que tiene que haber un proceso de autoevaluación. Es decir, sabemos que si bien uno puede evaluar y no mejorar, porque uno tantas veces ocurre que se hacen evaluaciones, pero que esas evaluaciones no se tienen en cuenta para mejorar, también sabemos que para mejorar hay que evaluar. Y si nosotros queremos facilitar algún proceso de mejora en la forma en que ustedes están ejerciendo el liderazgo, bueno, para eso es necesario primero tener claro cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles que ameritan esa mejora. Entonces, lo que nosotros vamos a proponerles es un primer paso a la autoevaluación. Autoevaluación que significa revisarse en cuanto a algunas prácticas, a lo que son las prácticas que la investigación nos dice que mayor tiene
mayor impacto tiene en los aprendizajes. Así que nuestro taller va a tener un núcleo, que es el núcleo de la autoevaluación, donde les vamos a explicar las 13 prácticas del liderazgo que tiene impacto en los aprendizajes, y ustedes van a decir, bueno, en un proceso que no es de heteroevaluación, de evaluación externa, no tienen que dar cuenta a nadie, es un proceso de reflexión personal, por lo cual de sinceramiento personal, para que ustedes vean cómo están en cuanto a esas 13 prácticas. Y a partir de ahí, cuáles serían las mejoras que ustedes se propondrían personalmente para mejorar su forma de liderar los centros educativos en los que se desempeñan. Así que esa es la idea del curso. El resultado, lo que nosotros quisiéramos es que ustedes se apropiaran de una herramienta de autoevaluación del liderazgo, de autoevaluación de esas prácticas, porque la van a usar ahora y la pueden usar dentro de 2 años o dentro de 1 año. En fin, a medida que uno va mejorando, tendrá que volver a evaluar y a diagnosticarse y ver cómo está con respecto a eso para seguir mejorando. Y eso es un poco la idea, es la evaluación para la mejora. Así que para eso nosotros lo que vamos a hacer es estructurar, o lo que tenemos estructurado un poco el taller en algunos pasos. El primero, obviamente, es repasar cuáles son estas 13 prácticas del liderazgo. ¿Qué nos dice la investigación de cuáles son las características de un liderazgo centrado en los aprendizajes, orientado a los aprendizajes? ¿Cuáles son las prácticas que se desarrollan? Luego estudiaremos cómo es el instrumento, que se trata de un cuestionario, ni más ni menos, con algunas afirmaciones, donde ustedes tienen que marcar aquello que más corresponde a lo que ustedes entienden y sienten de sí mismos y sí mismas. Y luego de revisar ese instrumento de autoevaluación, pues vamos a proceder vamos a ayudarlos a que ustedes se evalúen. Con los resultados de la autoevaluación, revisaremos lo que es una herramienta muy sencilla para que los ayude a establecer un plan de mejora. Es decir, bueno, yo veo que de estas 13 prácticas hay estas 2 en las cuales yo todavía no me siento que las esté desarrollando lo suficientemente bien. Bueno, ¿qué me propongo mediante una herramienta para poder ayudarlos? ¿Qué me propongo de mejora? Y entonces, la herramienta también es muy sencilla, es plantear un objetivo de mejora, plantear qué harías tú para mejorar, qué harías tú para llegar a alcanzar ese objetivo y en qué tiempos. Ahí seguramente estarán de acuerdo con nosotros que inicialmente hay que plantearse tiempos más bien cortos y no muy ambiciosos los objetivos, a los efectos de ir integrando esta metodología de trabajo. Y en la segunda parte del taller, ustedes saben que este taller está dividido por el almuerzo, entonces tenemos un trabajo, son 6 horas en total, un trabajo por la mañana y otro trabajo por la tarde, y entonces a la tarde ya lo dedicaremos completamente a la elaboración del plan de mejora. Eso con respecto a la estructura del taller. Una cosa bien importante es la evaluación. Ustedes saben que pueden obtener una certificación de los aprendizajes de estos talleres a través de algunos requisitos, como por ejemplo uno muy obvio que es la asistencia mínima al taller. Pero también hay algunas actividades que serán evaluadas. Nosotros les vamos a proponer que antes de llegar al taller ustedes hayan efectuado 2 lecturas. Miren, cada vez más, y haciendo uso de estas tecnologías que antes no teníamos, dejamos toda la parte más de información fuera del aula.
el lugar, el espacio de trabajo presencial está más orientado a construir conocimiento que a dar información. La información ya está y ustedes pueden acceder a ella porque va a estar colgada en la plataforma. O sea que nosotros no vamos a dar un curso de liderazgo. Sencillamente vamos a fundamentar nuestro trabajo en el taller en esas lecturas que ustedes tienen que hacer. La información ya está. Ustedes no van a venir a oírnos a nosotros, sino que vamos a dedicar el taller, porque es un taller, a trabajar, a crear conocimiento, a generar instancias de aprendizaje. Entonces, estas dos lecturas mínimas, luego ustedes van a ver otra bibliografía adicional, pero hay una bibliografía mínima, que son dos lecturas muy sencillas, y nosotros vamos a iniciar el taller con lo que se llama un control de lectura. ¿Qué significa un control de lectura? Bueno, lo que significa es que ustedes van a tener que responder a algunas preguntas planteadas sobre los materiales. Esas preguntas las vamos a recoger nosotros y tendrán que ver con el proceso de certificación. Dicho de otra manera, la evaluación de los aprendizajes está dividida en determinados enfoques y uno es el enfoque de la lectura previa, el control de lectura. Luego con eso vamos a hacer un trabajo en equipos y luego vamos a discutir los conceptos, pero no les vamos a contar los aspectos conceptuales, sino que los vamos a discutir con ustedes porque se supone que ustedes ya los habrán leído antes. O sea que va a ser, intentamos que sea muy dinámica. Por eso pongo acento, enfatizo la importancia de que ustedes lean, tengan contacto con estas lecturas y nosotros vamos a evaluar si ustedes efectivamente pudieron captar lo esencial a través de ese control de lectura. Donde nosotros veamos que hay problemas de comprensión o de claridad conceptual, son los temas que sí vamos a trabajar ahí. Pero aquellos temas que ustedes hayan comprendido sin ningún inconveniente, bueno, eso no es necesario volver a repetirlo, sencillamente lo vamos a trabajar en el taller, pero sin exposición. Entonces, reitero, ese control de lectura nos va a permitir a Carolina y a mí ver rápidamente aquellos aspectos que es necesario, sobre los que sea necesario insistir. Por ahí entonces una síntesis, una introducción de lo que es este módulo de trabajo sobre el liderazgo y la gestión de los centros. Ustedes saben que también tendrán en la plataforma la posibilidad de hacer consultas o de intercambiar y los instamos a que aprovechen esta tecnología y a pesar de que a veces es un poco incómoda todavía para muchos, pero que pueden aprovecharla y pueden hacerla parte de su proceso de aprendizaje. Muchas gracias.